paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades? Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. ¿Te has enterado de que en Rústico volvemos a la rutina? Pues sí, ya regresan nuestros platos estrella, arroces y fideuás para esos momentos que merecen lo realmente bueno. Haz tu reserva y déjate conquistar. Por cierto, ya hemos abierto las reservas para las comidas y cenas de empresa. Este año no lo dejes para última hora. Restaurante Rústico, en Avenida de Casalduc 28, Castelló. Te esperamos. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia deportiva. Como cada lunes es tiempo para el análisis de lo que deportivamente hablando nos ha dejado el fin de semana con los mejores contertulios que paso a presentaros a continuación y que ya tengo en esta mesa del estudio número 1 de Radio Castellón. Emilio Isierte, mister exfutbolista, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Ale Rodríguez, periodista, Marca y Puerta 22, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Suena Xavi? bien lo de Marca, ¿eh? Ha metido a las dos, Es la competencia, ¿Cómo me pero va a presentar oye... hoy? ¿Cómo me va a presentar hoy? A ver, la cantera hay que fomentarla. Sí, Como el Villarreal, como el Barça, hay que fomentarla. Es verdad. Toni Galindo, colaborador. Mestre, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y cerramos con otro entrenador, como es el caso de Toni Cacheiro. Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Vamos a hablar primero del Villarreal, que tenemos fresco ese Villarreal Fútbol Club Barcelona, un partido que, bueno, ya lo sabéis, acabó ganando el Barça por un contundente 1-5. Vimos un partido abierto, un partido en muchos tramos igualado, entre dos equipos que fueron al intercambio de golpes, que fueron a buscar el partido, pero en ese juego, bueno, pues solo hay que ver el resultado, ¿no? Salió beneficiado el equipo culé. Pese a la derrota, Marcelino se marchaba satisfecho. Lo que es indudable es que el equipo desde el minuto, o desde que pitó el árbitro al inicio hasta el final quiso ganar al Barça y generó muchísimas ocasiones al Barça. Nos anularon 3 goles, alguno por 1 centímetro y de alguno todavía me genera dudas. Un palo, muchas ocasiones de gol. Y luego creo que dentro del partido hubo un tramo que resultó decisivo, o pudo resultar decisivo. El final del primer tiempo, inicio del segundo, tuvimos ocasiones suficientes y suficientemente claras para haber empatado 2-2, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido así? Es una pregunta que no sabemos, pero a lo que iba es que el público percibe que el equipo quiere ganar. Bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? Se marchaba satisfecho Marcelino, pero consciente de que el Villarreal tenía que haber tenido un poquito más de pegada, un poquito más de suerte en los fueras de juego para llevarse algo positivo. Emilio, ¿sensaciones que te transmite el Villarreal después de ese partido? Partido entretenido, partido bonito de ver para el público, pero luego a continuación sigue diciendo Marcelino que está contento, que cree que han hecho un buen partido, pero defensivamente no está nada contento. Vamos al No tema. está Yo creo nada que quería contento. alargar un No, poco. lo digo- Espera, Álvaro, expon a Marcelino, por favor. La temporada pasada tuvimos una dinámica muy negativa en esa faceta del juego y este año hasta el día de hoy no hemos sabido corregirla. Hemos encajado goles no solamente hoy, que han sido muchos, sino los partidos anteriores, que han sido menos, pero con relativa facilidad. Y tenemos que meternos en la cabeza que debemos de ser mucho más intensos en nuestro área, muchísimo más. No lejos de ella, pero en ella tenemos que ser más Son intensos. 13 goles en 6 partidos, es el equipo más goleado junto al Valladolid y al Celta. Es récord de goles encajados en un arranque de competición en Primera División. Emilio, todo tuyo. Bueno, ya decíamos el año pasado que iba a mejorar la defensa o que iba a cambiar la defensa. Creo que todavía no se han adaptado. La pareja de centrales de ayer, sobre todo, les faltaban cosas y los laterales. Creo que un equipo que le creó muchos problemas a Barcelona, un Barcelona muy presionante, un Barcelona con una línea muy adelantada, con chavales muy jóvenes, y creo que si Villarreal alguno de esos goles hubiese sido, pues incluso hubiese podido pelear por ganar el partido, pero atrás el Barça cada vez que llegaba creaba muchos peligros. La banda derecha creó mucho peligro y en el centro los dos centrales creo que dieron demasiadas facilidades a Lewandowski y compañía, ¿no? Cacheiro, ¿cómo lo viste? Pues bueno, yo creo que el Villarreal ha hecho un grandísimo mercado de fichajes de medio campo para arriba. Yo creo que el equipo ha dado un salto brutal.
espectacular, crea muchas ocasiones. Ayoce, Pepe se está enganchando, pero creo que ha hecho un mercado de fichajes en centrales, para mi gusto, bastante pobre. Costa y Cambala. Y no porque sean malos centrales, que pueden ser buenos centrales, pero creo que estos chicos necesitan a alguien al lado, pues como le pasó a Pau Torres, una persona que te haga crecer, en este caso como fue Albiol, y ahora mismo ni Albiol ni Bailey están para hacer crecer a estos chicos, bastante están con ellos intentar rendir. Yo creo que los laterales, yo creo que Kiko está bien, Sergi Cardona paga mucho pues el tema de Baena, que se va mucho de banda, y es difícil jugar con Baena por delante, porque a veces toca defender por dos, pero los centrales no da con esa tecla. No ayuda tampoco, y no es una crítica hacia él, que un día como el día del Barça, que es un equipo que juega mucho por dentro, que juegue parejo, pues por ejemplo es un día, entiendo que es Madrigal, quieres tener la pelota, y Marejo no estuvo mal, pero sin balón, pues un centrocampista de más contención como Gueye, que salió un rato, pues te puede ayudar a por ejemplo, ese primer gol que recibe muy solo Pablo Torre, mete el balón por dentro, los centrales, ese gol en primera división, pues sí, luego Lewandowski la mete, no se puede permitir. Entonces, yo siempre digo que el sistema defensivo son todos los jugadores, parte de todos, desde el portero al delantero, pero es verdad que un buen equipo defensivo parte de un buen portero y dos buenos centrales. De ahí se cimenta, y luego los demás tienen que trabajar, hay que presionar el delantero, siempre hablo del sistema defensivo. Pero en este caso yo creo que como bien ha dicho, ha dejado ver un poco sin señalar, cuando dice lo del área, los tantos laterales es más de los centrales, no te pueden filtrar un balón por dentro y que llegue Lewandowski y tal, hay que meter el cuerpo, hay que incluso tapar ese pase de Pablo Torre. Yo, sin señalar, creo que los centrales están muy, muy flojos, ¿vale? Yo por eso digo que el mercado del Villarreal ha sido muy bueno de medio campo para arriba, porque el equipo ha mejorado muchísimo, además de recuperar a Jeremy, pero me ha faltado algún central de nivel, de jerarquía, donde los que han venido, que son jóvenes, puedan crecer al lado y puedas combinar, pues como Pau creció gracias en gran parte por su mérito, pero por estar al lado de Albiol. Y a mí es la parte que habrá que mejorar muchas cosas, la presión, los delanteros también, pero a mí los centrales me dejan muchas dudas, porque sin embargo la portería es uno de los mejores de la temporada. Pero si no tienes unos buenos centrales y un portero bueno, de ahí crece el equipo defensivamente, y es lo que tiene que hacer. Y pues no sé cómo será la fórmula, y el tema del medio centro defensivo. Hay partidos, Madrid, Barcelona, que yo echo de menos, y aunque se ha sacrificado sea Dani Parejo, ayer con Ensaña se multiplica por 3, porque esos equipos te generan mucho ahí en esa zona de media punta, y ayer Pedri y Pablo Torre jugaron a sus anchas. Alex, Tony, ¿cómo lo visteis? Yo el tema de los centrales lo veo un poco como Tony. Sí que es cierto que creo que se está siendo demasiado crítico. El Villarreal estaba rindiendo a nivel de... Me gustó la defensa, es verdad que encaja mucho, pero me gustó que poco a poco fuera encajando Logan Costa. Se nota mucho cuando no está el Albiol, se nota mucho cuando no hay alguien al lado que acompañe. Pero es verdad que donde más retratados salen es un partido contra el Barça. O sea, yo creo que el Barça, equipos que juegan a los golpes, lo que estábamos hablando antes, al Villarreal le cuesta, porque es que genera mucho. O sea, el Barça generó muchísimo, los centrales sufrieron muchísimo, acumula muchísima gente, la presión es muy alta, y al final le costó al Villarreal. Yo sigo pensando que, a pesar de que el mercado está siendo bueno y ha sido bueno del Villarreal, la defensa es prioritaria en la primera división, y este año el Villarreal da la sensación de que le va a faltar un poquito en esa zona. Y yo creo que Marcelino, que poco a poco está encajando las piezas, que Jeremy vuelve y parece que está al nivel, que a ver cómo vuelve Gerard Moreno, ¿no? Que siempre es una incógnita. Yo creo que si encajan las piezas puede dar al Villarreal, pero a nivel defensivo lo veo un poquito por debajo, sobre todo a Atleti, ¿no? Que yo creo que es el rival a batir en esta liga. Juan Foyt también está por venir, es un defensa. Claro, a ver, es que teóricamente la defensa titular del Villarreal tiene que ser Juan Foyt, Albiol, Logan Costa y no sé si Joan Bernat. No, Cardona, ¿no? Yo creo que Cardona, después de la temporada que hizo el año pasado... Yo decía tengo dudas, ¿eh? El tema de Juan Foyt, por si por fin puede algún partido jugar de central, porque Kiko Femenía lo está haciendo bien. Me gustaría, viendo cómo están los centrales, que tampoco, si tuvieras unos centrales espectaculares, pues oye, Juan Foyt lateral, como has tenido 2 años, ¿no? Lo has puesto ahí porque eran tan buenos los que jugaban que el chico ha tenido que ir a la derecha. Pero pensáis que las quiero soluciones verlo no digo que seas, pero quiero verlo. ¿Es que las soluciones del Villarreal se encuentran a día de hoy en la plantilla? Es decir,
recuperando a Foyt, tal vez encontrándole el sitio o a la persona, ¿no?, que acompaña al Biol, tal vez Es que no sé cómo está el Biol todavía, no sé cómo... Es que no sé, el Biol no ha enganchado 3 partidos seguidos, no sé si es un tema físico, un tema de que este año va a jugar ¿Creéis menos. que el Villarreal debería para mí es el estar, mejor central de la trabajando plantilla? ya, ¿no?, para buscar alguna solución en el mercado invernal? Luego hay un tema que es que... Tiene 4 centrales, El tema de Parejo, al final, yo creo que es la pieza más fundamental del Villarreal. O sea, esa es para la bien y transición. para mal. Exacto. Claro. Para bien y para mal. Él hace de transición de lo que hablábamos, centrales, centro del campo, delanteros, y cuando ese jugador que es fundamental, tanto en la creación como en la recuperación, no está bien, o en partidos, más que no está bien, en partidos de este nivel, ya de un Barça, de equipos importantes, le va costando, le sigue costando. Entonces yo creo que aquí el Villarreal, aparte de todos estos temas defensivos que estamos hablando, tiene que mirarse un poco la zona del centro del campo. Baena está claro que es un fijo. Y ayer tuvo la mala suerte que en el minuto 3 se carga con una tarjeta. Con lo cual, si ya Parejo es un jugador que le cuesta ayer, pues ya meter la pierna. Entonces es complicado por lo que tú dices, porque en el Madrigal Parejo pues a priori debería de jugar siempre porque tú quieres tener la pelota, quieres dominar y viene el Barça y te da igual, y si no va a jugar en el Madrigal, ¿dónde va a jugar? Pero es verdad que en ciertos partidos hay que ver un poco, teniendo los mediocentros que tienes, de decir, oye, pues a lo mejor hoy sale en el minuto 60 y puede hacer mucho más que partiendo del principio, pero bueno, yo creo que es un jugador útil y ayer no es culpa suya, ni mucho menos, ni culpa de nadie, pero sí que es verdad que hay momentos y partidos que hay equipos que te disputan la pelota y ahí Parejo sufre. Oye, lo del fuera de juego semiautomático, yo el otro día en el gol de Pepe, ¿qué queréis que os diga? Si el frame lo cogemos un segundo más tarde, no es fuera de juego. Hay que darle dogma de fe a esto, ¿eh? No sé cómo lo ves desde los banquillos, sobre todo, Emilio, tú que has estado ahí. No sé si en Qatar había este tipo de tecnología o no, pero yo muchas veces me lo tengo que creer, ¿eh? Te lo tienes que creer. Al final es una imagen que te ponen y al final el prime donde lo cojan, si es más adelante o más atrás, pero está claro que las jugadas son al límite. Además, Pepe iba hacia atrás y el defensor Yo he visto iba alguna hacia imagen portería. hoy que parece que incluso esté... no recuerdo si es Íñigo que está por detrás, o sea, es complicado y va a haber en jugadas tan justas y tan al límite, pues va a haber su polémica, porque al final son jugadas de gol, son 3 goles anulados en un partido, o sea que imagínate, es que cambia la película cómo puede cambiar. Tú haces el 2-2 la primera parte y te vas al descanso y con las ocasiones que estaba o con los problemas que le estaba creando al Barça finalizando esa primera parte, pues te da opción a ganar el partido. Bueno, va a tener su polémica, desde luego, sí. Como polémica, tuvieron las declaraciones de Setién en el larguero la semana pasada, hablando precisamente de esos problemas con el Villarreal de cobro, y la respuesta ayer en el descanso del partido de Fernando Ross. Escuchamos primero lo que dijo Setién en el larguero. Hace el día 15 de julio tuve el juicio con el Villarreal, porque tampoco el Villarreal me ha pagado. Nada, ¿no? Y ha pasado un año ya. En este caso nada. Nada. Estamos esperando la sentencia. A ver qué pasa con el juicio. Y el juicio, pues como ha pasado en todos desde el año 2010, que ningún club ha ganado un solo juicio a un entrenador. Claro. Hombre, tú firmas un contrato, hay que apechugar con lo que firmas, si no, no lo firmes. Nadie obliga a que te firmen. Quique, claro. 2 años y tal. Bueno, pues oye, pues si luego me echas a los 6 meses, no pasa nada, pero tendrás que pagarme lo que me has firmado, ¿no? Esto es así. Pero el Villarreal tiene fama de ser un club pagador y... Pues sí, tiene fama, porque yo cuando fui... O sea, quiero decir que la gente habla de... Fui encantado, gente seria. Fui encantado, pero ahora no es el caso, porque realmente ya tenemos, de hecho, antes de mi juicio, un mes antes, fue el juicio de uno de mis ayudantes, del preparador físico, de Fran, y ya salió la sentencia y el Villarreal la perdió. Bueno, pues este era Quique Setién y este era Fernando Roig ayer al descanso del partido. Pues está pendiente el juicio porque él tiene un punto de vista, nosotros totalmente diferente, pero yo solamente haría una conclusión. ¿Cuántos entrenadores han pasado por el Villarreal y cuántos han tenido problemas con el Villarreal? ¿Y cuántos clubes han tenido problemas con Quique y cuántos son? Hay que poner en balanza uno y el otro y ver lo que sea. Cada uno y el juez que determine lo que él crea oportuno, pero nosotros pensamos, si tenemos razón, no se puede pedir por una palabra X tal, hacer un neto, veto, bruto, neto, pita, pa. Pero yo haría una conclusión. El Villarreal no sé cuántos entrenadores ha tenido. Yo creo que no tiene problemas con ninguno.
Bueno, pues este era Fernando Roch. El tema está en la rescisión del contrato. Setién pide 4 millones, el Villarreal quiere pagarle solo 2. El Villarreal ha depositado esos 2 en la Liga a expensas de que el juez diga blanco o negro. Preguntó primero a los entrenadores. Emilio, Tony, entiendo que vosotros vais a ser corporativistas, ¿no? Bueno, al final es que el argumento es que una palabra en un contrato deportivo puede cambiar. Él dice, no, es que una palabra, es que a lo mejor si no está redactado, lo habéis redactado mal como club, pues eso lo decidirá un juzgado, porque una palabra puede cambiar perfectamente la interpretación de un contrato. Eso debería de saberlo y por ahí él tiene razón, ya lo dirá el club. Pero yo creo que el tema de Quique va de más lejos. Yo creo que no había una buena relación con Quique y ellos pues les han llegado... Tony, no vale. Quiero que tengas mala relación conmigo porque la publicidad, pero a la vuelta te devuelvo la palabra. Continuamos en el 1521 de la Onda Media, también en radiocastellón.com. Hasta ahora. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. El Gremi de Forners de Castelló té els millors productes i treballa amb les millors matèries primes de tota la comarca. Som mestres artesans de Castelló, defensem l'elaboració artesana i les tradicions gastronòmiques, amb la col·laboració de Servicios Panadería. Ven a Maestro Pizza y prueba nuestras rosquillas de chocolate con mermelada de naranja, producto elaborado de forma artesanal con naranjas de Les Valls, naranjas de nuestra tierra, además de todas las opciones de nuestra carta. Maestro Pizza, el sabor que te enamorará. Encuéntranos en Plaza Vilanova de Alcolea y pizzeriamaestro.es. Continuamos en la tertulia deportiva. Tenía la palabra sí o sí. Nada, muy rápido. Yo lo que creo es que esto pues vendrá a lo mejor más allá de una interpretación de uno de otro de un contrato, que el Villarreal, como bien ha dicho Fernando, no lo ha hecho con nadie. Yo creo que ellos pues no acabaron bien con Quique. Es una manera de no sé si enfadarlo o no les gustó quizás cómo acabó el último tramo. Los jugadores siempre han dicho que no se trabajaba, que él daba muchos días libres. Bueno, pero todo eso yo creo que hay que eliminarlo de los derechos que tiene un entrenador a la hora de cobrar y luego también asumir que tú fichaste a Quique sabiendo cómo era, sabiendo cómo entrenaba, venía del Barça. Sí, pero y entonces yo creo que ha habido una mala relación a la hora de finalizar. Ya el fin del contrato ha sido malo y ha rematado en esta parte. Pero cuando una relación laboral acaba, yo creo que la parte mala la tiene el entrenador y la parte mala tiene el club que lo trajo, porque te has equivocado. Es como cuando fichas a un futbolista, asume que te has equivocado entre el entrenador. Y el entrenador asume que se ha equivocado al tomar ciertas decisiones, nos vamos y luego está la parte del contrato, que eso es... Entonces hay que distinguir y no te puedes enfadar porque no ha hecho lo que tú querías, porque no ha entrenado como tú querías, porque los jugadores te han dicho en petit comité que no sé qué. No te puedes enfadar y ahora intentar buscar las cosquillas, porque no es un buen mensaje, y esto también es importante, de cara a los futuros entrenadores que quieran venir a Villarreal. Daña muchísimo la imagen, a mí me parece, el Villarreal. O sea, me parece que el Villarreal aquí es el damnificado. Sale damnificado que un club que es verdad que ha dado muchos pocos problemas en este sentido, que siempre ha sido la gente que ha salido bien. Sale Setién, va al larguero y cuenta, pues la realidad de un club, de cómo funciona, de cuando se acaba un contrato, de que no le han pagado X dinero. O sea, realmente es algo grave. O sea, que un entrenador vaya a un medio y haga público que este equipo no se ha portado bien o no ha cumplido la base del contrato que estipulaba, daña muchísimo la imagen del Villarreal. A mí me parece que aquí no sé exactamente cuál es la solución o qué tiene que hacer el Villarreal, pero claro, lo que hemos dicho antes es que Setién al final no tiene nada que perder. O sea, él terminó su contrato, finalizó su contrato con el Villarreal y el Villarreal es el que ha dicho esto es lo que te dijimos que te íbamos a pagar y esto es lo que te vamos a pagar, y él dice que es más. Al final yo creo que el que aquí sale perdiendo y el que acaba dañando la imagen es el propio club. Y de todas formas, Alex, disculpa, esto es una situación que yo creo que desde que empezó Quique Setién a entrenar al Villarreal, incluso los días previos, cuando le preguntaron qué es lo que opinaba, ¿no?, de esta oportunidad que le daba al Villarreal, ya las declaraciones fueron polémicas, el día a día en el club tuvo un halo, ¿no?, de cosas extrañas, que ha terminado con una relación del equipo y el entrenador que ha sido más surrealista, y aquí hemos hablado más de Quique fuera
del verde que dentro. Pero por eso digo que hay que distinguir aspecto deportivo, que ahí no es innegable que desde que llegó fue criticado, o sea, desde el minuto 1 en que llegó Quique fue criticado, y luego el aspecto contractual, que es el que estaba diciendo Tony. Al final es la realidad que si en el contrato lo que ponía no se ha cumplido, le van a tener que dar la razón. Y luego Quique, hasta donde yo sé, no ha hablado mal de todo lo que ocurrió ese año en Villarreal. Y al final, cuando un equipo no funciona por esto y no funciona por lo otro. Igual que Parejo y han ido a un juzgado y les han preguntado y hay que decir la verdad, él no ha dicho nada. Y yo creo que también tendría mucho que decir porque el Villarreal ese año fue un desastre, yo creo que por todos. Y él podría decir muchas cosas que pasaron en el vestuario, o que pasaron, o de capitanes, o de pesos pesados. Por eso me extraña que no haya abierto todo el melón. A mí, porque bueno, en verdad pues solo porque a eso voy, que yo creo que dentro de lo que cabe es un caballero. Entonces a él le han puesto de vuelta y media y será verdad, porque me consta que daba muchos días libres y eso es verdad, pero hombre, yo creo que hay jugadores en el Villarreal que también a lo mejor tienen que decir, oye, si esa portada está bien, Quique. Es que eso puede ser al revés, que ahora cojamos la dinámica de cuando echen a un futbolista, si es que eso ocurre, que no suele ocurrir nunca, pero cuando echen a un futbolista, que le digan al entrenador, no, ves a declarar a decir que no corría. Pero eso es lo que ocurre generalmente, pero los entrenadores, yo no sé, habrá alguno que habrá hablado de jugadores y de clubs sobre todo, pero de jugadores, generalmente el entrenador nunca habla cuando lo han cesado y se va de un club, de un jugador, o habla mal, o este no entrenaba, o este era tal, o este era cual. Generalmente, habrá casos que sí. En cambio, al revés, por ejemplo el Barça, no es que ahora entrenamos bien, es que ahora corremos más, es que antes no corríamos, Claro, que ahora el entrenador puede pensar, es que igual otro club no me contrata, y el club dirá, a mí me da igual, si tengo entrenadores a mansalva, ¿no? Por eso, pero yo es que se tiene conozco un entrenador, y no voy a decir quién, muy cercano a mí, tengo un entrenador que las últimas veces que nos han cesado, delante de todos, de los 40 a la cara, les ha dicho, mirad, si alguno tiene algo que decir, decirlo ahora, pero queda muy feo que después cuando un entrenador se va y viene otro, dices, ahora estamos trabajando bien, ahora esto me gusta, ahora aquello es más bonito, ahora el rojo es precioso. Decirlo aquí delante, si alguno no está contento o no está de acuerdo en alguna de las cosas. Ese es el problema, que muchos jugadores hablan detrás y después, y eso también hace feo. Desde luego. Vamos a hablar del Club Deportivo Castellón. Tenemos un cuarto de hora por delante. Un Castellón que volvió a caer en Castalia. 0-1 esta vez ante el líder, ante el Racing, en un partido, pues como pasó un poco en el Villarreal-Barça, de intercambio de golpes, en el que yo creo que cualquiera pudo haber ganado y que se decantó por un penalti en el arranque de la segunda mitad que condenó al equipo albinegro. Eso sí, el Castellón no se vino abajo, generó más ocasiones, intentó empatar, pero finalmente fue incapaz de perforar la portería rival. Uno de los debes seguramente de este equipo en muchos partidos esta temporada. Escuchamos a Dick Reder. Al final no estoy contento con el resultado, todos queremos ganar y creo que los jugadores también han apretado todo lo que han podido para buscar la victoria. Al final no quiero decir que es orgulloso, pero sí que estoy contento con los jugadores por cómo han entrenado, cómo están entrenando duro cada día y cómo han intentado preparar, cómo han preparado el partido para buscar la victoria. Al final todo el mundo puede ver que nosotros siempre jugamos para ganar y creo que hoy no ha sido ni mucho menos el caso de que hayamos perdido porque el rival ha sido mucho mejor y no hayamos tenido la oportunidad de ganar. Simplemente creo que tenemos que seguir mejorando y, como digo, en ese sentido sí que estoy satisfecho, pero creo que el equipo necesita ganar partidos. Bueno, pues no se marchaba decepcionado ni mucho menos Dick Reder, más allá del haber perdido el partido, contento con el rendimiento de sus jugadores. No sé si también os marchasteis, Alex, tú primero, ya que estuviste también en Castalia, igual que Tony y Emilio, no sé si te marchaste también decepcionado o con ese sabor de decir, oye, podíamos haber ganado. Me fui un poco con la sensación, un poco peor que el día del Cádiz. Es la realidad, el equipo estuvo un poco peor, estuvo más espeso, sobre todo, pero el partido fue diferente. Los equipos, lo hemos visto, que te plantan un partido de intercambio de golpes, el Castellón disfruta de eso porque se le da bien, porque ataca muy bien el espacio, porque presiona alto, porque el otro equipo también arriesga en cierta medida, y eso el Castellón lo disfruta y lo aprovecha, y además le crea muy bien. Pero el Racing es un equipo que esperó al Castellón y tiene jugadores que, llámalo contraataque, llámalo recuperación y salida, hace daño. Y son jugadores de categoría top. Entonces, cuando un equipo te espera y tú no eres capaz de tener la pausa que hay que tener en estos momentos de filtrar, jugar, mover de un lado a otro hasta que se crea el hueco, el Castellón se puso un poco nervioso. Y cuando pudo el Racing en el momento que tuvo, pues pasa la jugada de penalti. Al margen de esto, yo quiero decir que el Castellón dolió más porque venías de marcar 5 en Almería. Y cuando tú vienes de marcar 5 en Almería, te da la sensación de que en casa, que vas a tener también vas a tener jugadas claras, vas a meter alguna.
Que no entrara, pues un poco nervioso. Yo creo que a la gente que fue a Castalia, al público y a los propios jugadores. Yo creo que ahí el ver que no entraba la pelota les costó. Y aún así, ya te digo, Xavi, yo creo que fue un partido del Castellón de los de siempre, de intercambio de golpes, de a ver quién tiene más acierto en el área rival y quien lo tenga seguramente se llevará el partido siempre. Tony, Emilio. A ver, yo soy de los que se marchó de Castalia decepcionado. Y de hecho comenté en redes sociales que me pareció mejor equipo en general, salvo algunos minutos en la segunda parte, el Racing que el Castellón. Te van a caer palos otra vez, Tony. No pasa nada, aquí estamos Haces para, bien, sí señor, para dar la tu postura. Abrimos Sí, paraguas. No, pero me parece muy bien, porque hay gente que opina cosas diferentes, hombre, está bien. A ver, yo lo que vi fue un Racing que sabía cuál era la fórmula para que el Castellón no pudiese desplegar su juego. Y le está pasando en todos los partidos de Castalia. Es decir, al Castellón le está costando mucho más encontrarse en su estadio que fuera. ¿Por qué? Porque los equipos vienen muy ordenados, muy encerraditos, con una propuesta muy reactiva. El balón para el Castellón, creo que al Castellón le está costando tener una alternativa, ¿no?, al intercambio de golpes. Le cuesta jugar en estático, le cuesta atacar en estático. Además, yo creo que con la ausencia de Alberto estamos perdiendo calidad en la salida de balón desde atrás. Solo hay que ver las pérdidas, ¿no?, de Mama, del propio Oscar Gil, por ejemplo. Joshua sí que en la primera parte se incorporó bien, tuvo también alguna incorporación en la segunda parte, pero muchas veces tenía, ¿no?, que recular, mirar hacia Cretaz, hacerle el pase hacia atrás, y luego, pues a ver, Mollita y Van der Belt pues alternaron luces y sombras durante todo el partido. Me gustó especialmente Van der Belt en el centro del campo porque creo que recuperó muchos balones, que ayudó en la faceta defensiva, pero luego, por ejemplo, no me gustó la apatía o la falta de participación de Douglas. Por ejemplo, no me gusta que De Miguel esté tan lejos del área, y no sé, yo creo que a Castellón le faltó un poquito incluso de tensión, ¿no?, en las disputas. Me pareció un equipazo el Racing de Santander. Tiene 3 pepinos arriba que van a dar mucho que hablar, y creo que va a ser de los equipos que van a estar arriba en la parte final de la temporada. Emilio. Bueno, yo soy entre media de los dos. Sí, yo creo que fue un partido en muchas fases igualado, en muchas fases, en varias fases dominó un poquito más el Castellón y el Racing un poquito más a la contra, que es como le va a jugar todo el mundo. Creo que fue un partido diferente al día del Cádiz. El Racing hizo un campo mucho más estrecho, con una línea muy adelantada. El Cádiz se vino atrás y esperó con una línea de 5. El Racing una línea adelantada muy estrecha con dos medios centros muy buenos y 3 medias puntas o un punta muy rápido. La diferencia, creo que el gol no tiene nada que ver con el juego, no tiene nada que ver con el partido. Fue una jugada aislada, una jugada tonta, la típica jugada que quieres aguantar un balón, te la quitan y haces penalti. Pero creo que sí hubo ocasiones suficientes para haber marcado, para haber empatado. La segunda parte hubo una fase de 3-4 ocasiones que ellos lo pasaron mal, que a veces se ganan los partidos así y sí creo que una de las cosas, lo digo por si el entrenador lo escucha y le va bien y tal, que cuando nos marcan, en la fase esa que nos hacen el 1-0-0-1, llega un momento que los 3 centrales no tienen que solucionar un partido, porque se vuelven locos yéndose para arriba, filtrando pases por el centro, están solo los 3 y parece que los 3 centrales tengan que ganar el partido. Yo creo que es uno de los errores. Nos pasó el día del Cádiz, que los 3 centrales empezaron a perder balones, a hacer penalti, a irse de las zonas. Creo que es una de las dificultades, porque al final los 3 tienen que estar bien y en un momento de dificultad, porque vas perdiendo, oye, que jueguen los de adelante. Y creo... otra de las cosas que creo, a diferencia del año pasado, creo que no ha sido un mal partido, para mí no ha sido un mal partido, pero ha sido un poquito mejor el Racing en cuanto a pegada y en cuanto a gol. El año pasado se cambiaban siempre los carriles. Este año llega un momento, para mí Raúl, para mí Mama, nos falta gente por fuera con desborde, con frescura. Sí, pero Chipenga no jugó ni un solo por ejemplo, minuto. No sé exactamente lo que pasa, minuto. pero en general en los partidos el año pasado siempre eran los 2 cambios, porque son 2 jugadores de mucho desgaste. Este año nos cuesta más, el equipo al final se cierra más. Recuerdo que Manu Sánchez todos los partidos al 60-65. Sí, por eso digo que al final el equipo, los equipos contrarios saben que nosotros filtramos mucho por dentro, te dejan un poquito que tú filtres por dentro a De Miguel, a Van de Beek, al otro, y al final Van de Beek, por ejemplo, acabó de central,
Para mí los 2 cambios primeros no me gustaron. Podía haber jugado Calavera de medio centro y haber sacado otro tipo de jugador, o a Van de Beek ponerlo más para adelante. No sé, a mí tampoco los dos primeros cambios a mí no me gustaron y creo que el equipo no mejoró. Pero sobre todo eso y los carriles, le falta frescura al equipo para llegar. Nosotros llegamos con mucha gente al área. El equipo ayer le costó mucho centrar, no centraba la primera parte, no centraba la segunda, con gente alta, con gente que podíamos no llegar. Mucho en Almería no suele centrar mucho. O sea, bueno, pero en Almería hubo un par de centros. De Miguel medio un chicharro. Por eso digo. Se ha perdido la profundidad. Pero es una manera a veces cuando vas perdiendo de decir, tenemos mucha gente dentro del área, tenemos gente grande, gente alta. Oye, es que no lo ha hecho, es que yo creo que así no ha jugado nunca y no lo vamos a ver. Si es que yo creo que es una orden muy clara que cuando hay posibilidad de pisar área se haga eso. O sea, yo creo que es una orden. O sea, es una orden de. ¿Te acuerdas la primera parte? Jugadas de llegar dentro del área y balón hacia atrás. Cuando hablamos de. Es lo que hacía el año pasado Manu Sánchez, simplemente llegar a línea de fondo y ponerla atrás. No un centro como. Lo que tú dices, balón a la cabeza y tal igual. La banda derecha ha perdido totalmente la profundidad porque Mamá no es carrilero, está jugando ahí porque es un jugador que juega por dentro. Sí, pero por ejemplo. Entonces al final Raúl sí se va metiendo algún centro de vez en cuando, claro. Pero Mamá no es carrilero, está jugando ahí. ¿Pero por qué? Porque lo que dice Emilio, le gusta ir por dentro y al míster le gusta. Pero estás perdiendo por dentro. Claro, le estás perdiendo la profundidad que te daba Manu. Para mí, no sé quién fue mejor. A mí el Racing me encantó, como ha dicho Tony, me parece un equipo chapo. Y luego los 2 últimos partidos démonos cuenta que ya han cogido el sistema al Castellón. Es cuando te apretan, es jugarle largo a un 9 que aguante la pelota y descargue. Lo hizo el Cádiz y Arana los volvió locos. Y ahí, Tony, yo creo que ahí gana mucho más Alberto. En esa zona del campo, en ese 1 contra 1. Y también los mediocentros, ahí es importante un mediocentro que se coloque por dentro, que se coloque por dentro y sepa trabajar. Y Cris Ramos nos volvió locos, solo con eso nos ganaron. Bueno, la primera parte, Alberto, estuvo muy bien en el día del Cádiz. Sí, pero al final te sacan faltas. ¿Por qué? Porque cuando tú apretas, pues juegan largo, ¿vale? Luego lo que ha hecho Emilio, totalmente. No es lo mismo un Cádiz que se tiró atrás, que te dejaba llegar tocando hasta el área, que un equipo que te está apretando, que tienes que intentar lanzar algún balón en largo. Si un equipo te juega como el apretaba el Racing, sí, te dejaba la pelota, pero te apretaba. Eso es diferente. Y no corre nadie el espacio. No corre Mama, no corre Di Miguel. Entonces, al final, pues bueno, si no corres, yo te voy a apretar. Y si no corres a la espalda, te sigo apretando. Yo no quiero... Cuando tú lanzas 2 o 3 balones a la espalda y el equipo contrario ve que cuesta, ya a lo mejor ya tiras 5 metros para atrás la defensa. Pero cuando tú ves que siguen jugando y el Castellón no juega a la espalda, y ahí enlazo con que no veo que tenga un plan B, primero, ni de inicio ni de cambios. Y me explico. De inicio no creo que la vaya a cambiar, es su manera de jugar, pero a lo mejor también el plan B es que de inicio arranquen Calatrava y Calatrava y Suero arranquen y que sean Seuchens y otro. Al revés, me refiero. No es siempre, ¿entiendes? Que arranque Villahermosa y juega muy... Pieza por pieza. Ya no digo el modelo porque no me voy a meter. Pero es que al final ya no es el modelo, son las piezas. Es decir, pues vamos a poner al revés, que arranque Calatrava, arranque Suero. Y luego para no perder entre Seuchens. Pero ¿a qué vengo? Porque yo estoy seguro que en muchas ocasiones, y no es una crítica, que ha tenido esta temporada Seuchens, Calatrava las mete. Estoy convencido. Hubo en Castalia que regatea al portero y la tira fuera contra el Cádiz. Tiene mucho más gol. Y el Castellón crea muchas ocasiones de inicio de partido. Muchísimas. Es siempre el equipo que inicia. Y yo noto que, por ejemplo, yo no veo a Sancho es un tío que tenga gol. No le he visto definir y Calatrava tiene gol. Y necesitamos gente que haga gol. Y soy pieza por pieza. Es decir, voy a probar. Igual este chaval un día sale y marcamos 1-0. De todas maneras, hay que tener en cuenta también el calendario que has tenido. Es decir, que estamos hablando de cosas que puede mejorar el Castellón. Cuidado, el Castellón es 13º a 3 puntos del playoff, 3 por encima del descenso. Ha jugado con Eibar, Burgos, Cádiz, Almería, Racing y Oviedo, no en este orden. Que si los miras de la temporada pasada, todos estaban entre los 7 8 primeros. Y se ha competido con todos. Y se ha podido ganar a todos. Sí. Y se ha podido perder con todos. Es un calendario para empezar y de arranque. Y además siendo todos lo hubiéramos firmado, ¿eh? Y además siendo tú recién ascendido. 13º. Pero que al Castellón lo que yo noto de los 2 primeros partidos, por ejemplo, el día de Eibar, es que se estudia el Castellón. Es que sí, el Cádiz estudia el Castellón y el Racing estudia el Castellón. El Castellón se estudia pues pero porque ha creado pudo ganar en Eibar perfectamente, claro, incluso mereció ganar el día del Cádiz. La primera parte podía ser un 2-0, al final acabas perdiendo 0-3 hasta el gol final de Suero. Sí, pero porque contrarrestar la capacidad ofensiva del Castellón no es fácil. Si el Castellón tuviera lo que tenía el Racing, al Racing le ganamos. Pero le están estudiando para hacerle daño.
Es decir, que ningún equipo ha sido capaz de dejar al Castellón en 2 ocasiones de gol. Nadie. Nadie. Pero es que el año pasado tampoco. Han dicho, el Castellón me va a hacer 8. El Castellón ha competido contra todos los rivales. Y me va a hacer 8 o 10 Yo estoy de ocasiones. acuerdo con Emilio que, a ver, el Castellón no jugó un mal partido, pero para mí el Racing fue mejor. Es un equipazo. Pero es que lo normal es que sea mejor. Claro. Es que el Racing es un Se quedó candidato un al punto- ascenso. Se quedó a un punto del Es que playoff cualquiera año de pasado. los 6 equipos teóricamente tenía que ser mejor que tú. Al Y le final, has si plantado miras cara a las los 6. estadísticas- son. La Mirando realidad es las que lo son. estadísticas del partido, si son 17. 17 contra 9 tiros. Es que Exacto. a lo- O sea, a lo el que- portero para mucho más, por eso digo que el partido no es malo y las ocasiones son Crónica clarísimas. del diario As de Pero que de al final son Santander detalles, los destaca el partidos de portero. segunda división es una estrategia, como nosotros jugamos en Málaga y estábamos jugando rosa en la primera parte, o mal la primera parte, y con una estrategia 1-0. A veces se gana por estrategia en segunda división. Partidos son complicados. Y al final la diferencia es meter el gol. Nosotros en Almería la metimos, ayer no, y el Racing se lleva la... Pero está claro, Emilio, que a veces son detalles. Pero es que yo creo que el Castellón tiene argumentos a día de hoy en el banquillo que podrían aportarle ese puntito diferencial Pero no lo sabemos, al equipo. Tony, no lo sabemos. No lo sabemos realmente porque no los hemos Es visto que nadie. Dick no cambia No lo hemos prácticamente el visto. 11, Yo el día quitando que la entrada de Van Yo den no Belt. hablo de los El que, día yo hablo de que los que salga han aquí jugado. Los que han jugado y han demostrado Es que que sí. si Penga es un caso Traoré, cada día más claro. O Lotín está lesionado, pero no lo ve físicamente, pero yo- si ya sabemos por lo que Pero tienen si que la pasar los pretemporada lo jugadores. hizo muy bien. Ahí no podemos discutir No, al pero si entrenador es que sabe más. Pero los que han jugado el y punto han de demostrado. inflexión ya. es el primer partido de Liga. Si Eso es se que acabará el entrando, el chico fue titular y fue de los más destacados durante toda la pretemporada. Fue precisamente el jugador que Pues habrá más bajado gusto a la entrenado. afición. Habrá bajado entrenado. Le preguntaremos el próximo viernes en Sala de Prensa. Emilio Isier, Tales Rodríguez, Toni Cacheiro, Toni Galindo, un placer escucharos. Ya sabes, mañana más deporte, 3:20 en Ser Deportivos, con la última hora del Villarreal y del Club Deportivo Castellón. Nos vemos. Hasta luego, adiós. Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER.